Muy bien, comenzamos a continuar esta serie tan hermosa sobre el Evangelio. Aquí hay una situación que hay que dividir el tiempo y los personajes. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio del reino, Él llamó a 12 y les dijo: no vayan por camino de gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de Israel y prediquen el reino. Por eso el capítulo 1 de los Hechos y el 28 que concluye estos dos capítulos, el primero y el último, hablan del reino. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús es entronizado, que regresa al cielo, llama a Pablo, que era uno de los hebreos de la tribu de Benjamín, pero era estricto en cuanto a la ley, irreprensible. Y Dios lo llama, fariseo de fariseo. Fariseo de fariseo. Incluso se convirtió en perseguidor de los cristianos. Pero Jesús se le aparece. Y cuando se le aparece, lo llama para comenzar un ministerio con los gentiles. Así es. Por eso él dice que él era el predicador, el apóstol y el maestro de los gentiles. Y aquí hay una diferencia muy grande, porque a Pablo el Señor no le llamó para predicar el reino, sino las buenas noticias de gran gozo. Exactamente. Que son dos cosas muy diferentes. Y aquí voy a poner ahora, ya que hemos comentado esto, la diferencia que hay entre los diferentes evangelios que se han predicado durante 2000 años. Las acepciones que se le dan. Exactamente. Porque Pablo lo aclara bien específico. Cuando él dice: miren, escribiéndole a los Gálatas, a mí el evangelio no me lo predicó ningún hombre, sino Jesucristo personalmente. Así es. Y ahora, si yo, un ángel o alguien predica un evangelio diferente, es un maldito, y lo dice 2 veces. Entonces, ¿cuál evangelio hay que predicar? Porque Pablo está hablando de uno, sí, pero hay otros. Sí, muy bien, ya. Qué bueno que estamos en eso, porque esas buenas noticias no son las mismas, dijéramos, del Evangelio del Reino. Déjame ver, vámonos directamente a Romanos capítulo 1. Y Romanos es la base, ¿verdad?, del Evangelio, una de las bases, ¿verdad?, del Evangelio. Podemos decir que las cartas de Pablo es una de las que contienen más teología, porque toda la teología de Pablo y el Evangelio está en todas sus cartas. Correcto. Y en Romanos está una síntesis de la teología un poco más sistematizada. Dice Pablo al principio del capítulo 1: Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo. ¿Te das cuenta? Ahí está la cosa. Entonces, difiere un poco, como tú dijiste, el evangelio del reino. El evangelio del reino es para poder decirles que aquel que se había anunciado como rey, que era una falsa concepción de una promesa a David, mal entendida. Entonces, por eso es que los evangelios históricos o los evangelios sinópticos, los 3 primeros, hablan de quién es, o sea, que había que entender que había venido el Mesías, pero no el evangelio del Mesías. Correcto. Cuando ya se habla, no de la historia de Jesús, no de la personalidad, para decir que ya vino el reino, porque ese era el tenor, esa era la manera en que querían dar a entender que ya ha venido el Mesías. Pablo viene a predicar el evangelio, es decir, el mensaje que Dios tuvo para nosotros, dado por él mismo. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia. Por ejemplo, dice en la parte del versículo 16 en adelante: en verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe desde el principio hasta el fin. Es decir, por fe, acuérdate que la palabra es de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace. La palabra fe, pistis, también tiene que ver con gracia, independientemente de creer. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, él ya define el evangelio. Es decir, que él predica eso que nos dejó perfecto de una vez y para siempre Jesús. No nomás la personalidad,
de que si era o no era el Mesías, sino cuál era el mensaje para nosotros, ¿verdad?, del Mesías. Entonces, por eso es, como tú me comentabas hace rato, que cuál es el verdadero significado del Evangelio. El Evangelio es Jesús, pero no define de dónde venía ni cómo, sino define qué nos dejó Jesús como prueba de nuestra salvación. Y hay un contexto en 2 Corintios capítulo 11 que Pablo dice: yo quiero presentarlo como una novia a Jesús, Sí. pero yo temo que así como la serpiente sedujo a Eva, sean también ustedes desviados, porque si se predica un evangelio diferente, un Jesús diferente y un espíritu diferente, bien lo vas a sufrir. Así es. Entonces, todo eso está envuelto, porque cuando Cristo habló del reino, Él dijo: ya está entre vosotros. Ahí estaba ya Jesús, y entonces Él es el rey. Por eso Pilato dice: tú eres rey. ¿Y qué dijo Jesús? Yo para eso he nacido. Pero Él estaba hablando del reino mesiánico, que Él era el que le había llegado, y dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero fíjate cómo los gentiles hoy en día somos casi más de 2.000 millones, y los hermanos hebreos no llegan ni a 20 millones en el mundo. Así es. Entonces, por eso es que el evangelio es el que hace la diferencia de reino y de doctrinas. Porque el evangelio es doctrina. No. ¿Son normas? No son normas. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que Cristo hizo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es decir, que murió en la cruz a favor nuestro, que Él nos da la justicia a favor nuestra. Eso es maravilloso. Entonces, eso es de lo que significa el evangelio. Ahora, el evangelio de Pablo, mi evangelio, dice Pablo, ¿verdad?, es porque, ¿sabes, Domingo? ¿Te acuerdas que tú mismo lo comenzaste a mencionar? Primero va y predica a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y luego, inclusive en otra cita es: primero vayan y prediquen al pueblo, y luego vayan a Samaria, y por último a todas las naciones, o sea, a los confines del mundo, que supuestamente son los gentiles. Entonces, pero cuando Pablo nos habla del evangelio, Efesios capítulo 2 y 3, es que el evangelio se completó cuando fue a los gentiles. Correcto. No, tiene todo su poder y su norma y su razón de los primeros evangelios. No digo que no, los evangelios sinópticos, pero a partir de Pablo, porque el evangelio de Juan vino después de Pablo, entonces, pero a partir de Pablo habla del mensaje, no del mensajero tanto, o sea, es del mensaje. La importancia de lo que se le confirió a Pablo es hablar del evangelio, lo que Cristo dejó a favor nuestro. ¿Y qué papel juega la gracia en el evangelio? Muy, muy importante, muy interesante, porque una cosa es hablar de Cristo, de Jesús, de cómo vino, que si no era hijo de María, o que si estuvo en Egipto no estuvo, que si que hizo cuando joven, los milagros que hizo, sino la diferencia está en que el evangelio ya deja plasmado en qué forma Dios nos otorgó la salvación, y que la salvación es por gracia, inclusive no es ni por fe. El evangelio nos habla que fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Esa es la norma, la norma fundamental del evangelio, el principio fundamental del evangelio. Por eso es un evangelio de paz, por eso es unas buenas noticias. Así es. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo por nosotros. El hombre no puede poner nada. Nada. Está muerto en delitos y pecados. A mí me encanta como lo dice Lutero en ese prólogo que hizo la epístola a los Gálatas, que dice: ¿más qué? Más nada. Y nosotros, en realidad, Pablo dice, es que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es únicamente por gracia, porque si fuera por obra no sería por gracia. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del evangelio? O de las principales normas del evangelio, que es por gracia, ¿verdad? Bueno, han pasado 20 siglos. 20 siglos. En el mundo hoy, hablando del sector cristiano, porque hay lugares del mundo, naciones enteras, como China, India, que ahí no se puede predicar el evangelio, está prohibido. Sí. Pero donde hay cristianismo, pues no es que Dios lo permitió, es que el hombre se lo buscó. Sí, exacto. Porque ¿por qué existen tantas denominaciones que hablan de Cristo, del evangelio, con unas diferencias marcadas de que uno al otro no son iguales? Entonces, ¿cuál es el verdadero y puro evangelio? Como dice Pablo, yo estoy seguro, cierto, confiado
yo sé en quién he creído. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en este siglo XXI presentar realmente el puro evangelio? ¿Y cómo lo podemos probar? Ajá. Por las escrituras. Por las escrituras, claro. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ay, No es porque ustedes busquen la vida eterna. En realidad, dice, no, porque ellas dan testimonio de mí. Y en el camino de Maús, que después lo podemos ver, ¿verdad? A ustedes les recomiendo que lo vean. Entonces les dice, y les enseñó de lo que las escrituras decían de él de principio hasta el fin. Y que no se hacía grande nuestro corazón cuando nos explicaba lo que realmente Cristo es en toda la escritura. Ahora, fíjate lo que dice en Efesios, y hay otras menciones que vamos a poner en otros programas. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Esa voluntad de antemano, ese famoso predecreto, ese es uno también de los contextos del Evangelio, que Dios hizo, no porque hizo un plan B, no porque le salieron los huevos quemados, sino que ya en su antemano, antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros. Y Pablo habla de eso, como también Isaías les habló en tiempo pasado. Y Pablo, en cierta manera, cuando está hablando de la voluntad de Dios, Romanos capítulo 9, cita a Isaías ese pasaje, de que Dios no le salieron los huevos quemados, que Dios ya es nuestro Redentor. Entonces Pablo dice, yo les voy a aclarar el Evangelio. Eso que era un misterio, pero es un misterio que lo que Dios de antemano estableció en Cristo, yo se los voy a aclarar. Y comienza a desdoblar. Y en Efesios, ya en el capítulo 2 y capítulo 3, dice que el Evangelio se completó cuando ya pasó a todas las naciones. y nos dice que Dios se lo reveló. Que Dios se lo reveló personalmente. Que si hay revelación, y Pablo ya lo escribe revelado, Sí. pero ¿por qué todavía siguen los hermanos que predican el Evangelio según ellos, Sí. haciendo diferencias sin usar a Pablo, Sí. dando interpretaciones particulares, Sí. de que tú, si no te portas bien, te pierdes? O sea, ¿qué sucede con la gracia? ¿Qué sucede con el Evangelio? Muy bueno. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Una de las normas, ¿Me salvó o no? claro, eso es. Una de las normas de interpretación bíblica es que nosotros vayamos a lo que dice la Escritura en sí mismo, empezando en la Biblia, terminando en la Biblia. ¿Para qué? Para recibir nosotros iluminación. Pablo recibe revelación, Correcto. pero entonces nosotros tenemos que iluminarnos con las Escrituras, que es diferente. Claro. Iluminar es ver lo que a otros se reveló, Correcto. pero a partir de la Escritura, en la Escritura, y terminar en la Escritura. Entonces, si tú empiezas en la Escritura y terminas en la Escritura, es que Dios nos dio la salvación desde antes de la fundación del mundo, si la estudias. Dice que con Él recibimos gracia eterna, perfecta de una vez y para siempre. Así es que vamos a seguir platicando. ¿Qué te parece de esto? Tenemos que decirles que vamos a continuar hablando del Evangelio. Hay mucho, como dicen en mi tierra, mucha tela que cortar, ¿verdad? Así es que vamos a seguir hablando de eso, ¿verdad, Domingo? Y queremos decirles que estamos muy contentos de estar con ustedes y que nos queremos despedir de ustedes con una oración. Así que, Domingo, por favor, sí, y que no se olviden de dar like cuando... Muy buena pregunta, ¿te acuerdas? No se les olvide, pongan su like en el programa en YouTube y también suscríbanse, los estamos esperando porque con eso podemos llegar a más personas para que conozcan de esta gracia enorme y gran amor de Dios. Los esperamos en el próximo programa. Que Dios los bendiga ricamente. Gracias, Domingo, por estar con nosotros. Amén.